Durante años, Carlos Salinas de Gortari fue mucho más que un presidente. Fue el hombre que movía los hilos del país sin que nadie se atreviera a decir su nombre. En los 90, mientras México vivía una de las etapas más turbulentas de su historia moderna, él se presentaba como el rostro de la modernidad, del cambio, del nuevo México que prometía competir con el mundo. Pero detrás del traje impecable y el discurso tecnocrático, había algo más oscuro, una red de secretos, silencios y pactos que solo unos pocos conocían. Era un político calculador, frío, con una inteligencia que rayaba en lo inquietante. Nada en su vida parecía improvisado. Desde sus estudios en Harvard hasta su llegada a Los Pinos, todo estaba perfectamente planeado. Sin embargo, por más que lo intentara, hubo una historia que no pudo controlar. Una historia que, hasta hoy, sigue dividiendo opiniones y alimentando rumores. Se dice que en aquellos años de poder absoluto, Salinas conoció a una mujer que nadie esperaba ver a su lado. Adela Noriega, la protagonista de telenovelas, la actriz más deseada y reservada de su generación. Según versiones de la época, su relación habría empezado en secreto, entre grabaciones, eventos privados y silencios pagados con discreción. Lo curioso es que, a diferencia de otros chismes políticos, este nunca se apagó. Al contrario, mientras Salinas se afianzaba como una figura intocable del poder, el rumor crecía. Algunos decían que había nacido un hijo y que su existencia se mantuvo bajo estricta confidencialidad, protegida por el aparato del Estado. Nadie mostró pruebas, pero tampoco nadie se atrevió a desmentirlo del todo. La prensa de espectáculos insinuaba que Adela desapareció del ojo público justo cuando el rumor alcanzó su punto más alto. Se mudó fuera del país, dejó proyectos millonarios y cortó contacto con los medios. Desde entonces, su silencio se volvió parte del mito. Y mientras tanto, en los círculos políticos, el tema se trataba como una leyenda prohibida, un secreto que solo se mencionaba en voz baja. Y como suele pasar con las historias que incomodan al poder, entre más se intentaba callar, más fuerza cobraba. Los periodistas que se atrevieron a preguntar recibían llamadas misteriosas o, simplemente, perdían el acceso a las conferencias. El nombre de Adela y el del expresidente quedaron ligados para siempre en la imaginación popular, como si el país entero hubiera firmado un pacto de silencio. Hoy, décadas después, esa versión sigue viva, alimentada por declaraciones, coincidencias y un vacío imposible de llenar. Lo más inquietante es que, con el paso del tiempo, varias figuras cercanas al poder confirmaron off the record que sí existió algo entre ellos, aunque nadie se atreve a ponerle nombre ni apellido a ese supuesto hijo. Porque en el fondo, México tiene memoria larga para los rumores y corta para las pruebas. Y en esa neblina entre lo real y lo inventado, el mito de Salinas y Adela encontró su lugar eterno. Carlos Salinas entendió el poder como un tablero de ajedrez. Cada movimiento tenía un costo, cada aliado un precio. Gobernaba con la serenidad de quien cree que todo puede ser calculado, pero con el tiempo descubrió que ni el dinero ni el miedo bastan para mantener el control absoluto. Su gobierno comenzó envuelto en promesas, pero terminó rodeado de sospechas, silencios y heridas abiertas que aún duelen en la memoria del país. Bajo su mandato, México firmó acuerdos internacionales, privatizó empresas y cambió la economía de raíz. Sin embargo, mientras en televisión se hablaba del nuevo milagro mexicano, dentro del sistema se cocinaba un drama político sin precedentes. Era una época en la que la verdad se negociaba, los secretos se archivaban y los enemigos se borraban con una llamada. Los rumores sobre su vida privada seguían creciendo, pero eran apenas la superficie. Lo que de verdad preocupaba a su círculo más cercano era la tensión interna dentro del propio partido. En los pasillos del poder se hablaba de traiciones, de nombres que antes eran aliados y ahora parecían obstáculos. Y entre esos nombres, uno empezó a brillar con luz propia.
Luis Donaldo Colosio. Colosio representaba algo que Salinas no podía controlar: esperanza. Un discurso más humano, más cercano a la gente, que contrastaba con la frialdad de los tecnócratas. Al principio lo apoyó, incluso lo impulsó, pero cuando su popularidad comenzó a crecer demasiado, algo cambió. La sonrisa se convirtió en distancia y la alianza en sospecha. El país entero fue testigo del giro repentino. Discursos más tensos, gestos forzados, frases que sonaban a ruptura. Mientras tanto, los medios, todavía cautivos del poder presidencial, hacían malabares para no mostrar la fractura. Pero en privado, todo era evidente. Colosio se había vuelto una amenaza. Y cuando el país estaba al borde de una transición histórica, un hecho trágico sacudió a México para siempre. La noticia paralizó al país, y de inmediato, todas las miradas apuntaron hacia el mismo lugar: Los Pinos. El clima político se volvió insoportable, y las dudas sobre lo que realmente pasó nunca se disiparon. Después de eso, la figura de Salinas comenzó a derrumbarse. Lo que antes era respeto se convirtió en miedo, y lo que era poder, en aislamiento. La prensa internacional hablaba del hombre que perdió el control de su propio imperio. Sin embargo, lo más sorprendente fue lo que pasó dentro de su familia. Su hermano, Raúl Salinas, apareció en el centro de uno de los escándalos más sonados del siglo. Cuentas millonarias, movimientos extraños y versiones contradictorias que apuntaban a un mismo punto. La familia presidencial no solo gobernaba el país, también lo administraba como si fuera propio. Fue entonces cuando los rumores personales volvieron con más fuerza. Decían que el expresidente había usado su relación con Adela Noriega para distraer a la prensa, para mover la atención justo cuando los verdaderos problemas estallaban. Otros afirmaban que aquel vínculo fue real, pero que el propio sistema lo usó como escudo. Una historia más atractiva que los números de las cuentas suizas o los contratos en la oscuridad. Y mientras la gente discutía sobre amores secretos, el dinero desaparecía. Miles de millones de pesos salían del país mientras el peso se desplomaba y los bancos cerraban. Para muchos, esa crisis no fue un accidente, fue la factura de años de poder absoluto. Aún así, Salinas no se escondió. Se fue del país, sí, pero nunca dejó de moverse como si aún fuera presidente. Concedía entrevistas, publicaba libros, opinaba de todo. Su discurso era el mismo: yo no fui. Pero su sombra ya estaba marcada en la historia. Y es justo en esa etapa, cuando su figura parecía desmoronarse, que surgen los testimonios más inquietantes. Personas que aseguran haber visto a Adela en reuniones privadas acompañada por miembros del Cuerpo de Seguridad Presidencial, incluso años después de que se dijera que habían roto. Coincidencias que, más que aclarar, oscurecieron aún más el mito. Porque si algo caracteriza a esta historia, es que cuanto más intentas entenderla, más se desvanece entre versiones cruzadas. Nadie tiene pruebas, pero todos tienen algo que decir. Y ahí está el misterio. El país que aprendió a sospechar de todo, aún hoy sigue sin saber cuánto de esa historia fue amor y cuánto fue estrategia. En los círculos del poder, pocos hombres han sido tan enigmáticos como Carlos Salinas de Gortari. Se decía que era brillante, que no dormía más de 4 horas al día y que tenía una mente fría, calculadora, casi imposible de descifrar. Sus allegados lo veían como un hombre que planeaba cada paso, cada mirada, cada palabra. No había gesto sin intención. Todo estaba medido. Todo respondía a un propósito. Pero mientras la nación seguía sus decisiones económicas con lupa, había algo que no se discutía públicamente. Algo que corría en voz baja entre periodistas, empresarios y diplomáticos. Un rumor que, con el tiempo, se volvió imposible de ignorar. En los pasillos de Televisa, en los años 90, comenzó a circular una historia. No era política, no era sobre economía,
sino sobre algo que el poder no puede controlar: el amor. O lo que algunos decían, que fue una relación secreta con una de las mujeres más famosas de la televisión mexicana, Adela Noriega. A ella se le veía como la reina de las telenovelas, él como el hombre más poderoso del país. Dos mundos distintos, pero que, según las voces de la época, se habrían cruzado lejos de las cámaras, en un silencio que ni los periódicos se atrevían a romper. Las primeras menciones surgieron en columnas de espectáculos. Firmas conocidas, con contactos dentro de Televisa, aseguraban que Adela había desaparecido de la escena pública justo en los años en que el presidente estaba en la cúspide de su mandato. Ninguna explicación oficial, ninguna entrevista, nada, solo su ausencia y un mar de preguntas que nadie se atrevía a responder. Algunos periodistas de aquellos años contaban, en privado, que hubo intentos por borrar rastros de ese vínculo, que cualquier medio que mencionara su nombre junto al de Salinas enfrentaba presiones, que ni los propios ejecutivos de Televisa querían tocar el tema, y no porque dudaran de su veracidad, sino porque sabían lo que implicaba desafiar al hombre más influyente de México. El rumor fue creciendo con los años. En cafés, redacciones y cenas privadas, se decía que la relación no solo existió, sino que tuvo consecuencias. Que Adela Noriega había dejado el país, supuestamente por su propia seguridad, y que en ese exilio voluntario llevaba consigo un secreto demasiado delicado. Nada de esto fue confirmado oficialmente. Nunca hubo declaraciones directas. Pero lo curioso es que, cuando alguien intentaba hablar del tema, las señales se volvían evidentes: entrevistas canceladas, reportajes desaparecidos y un silencio incómodo que dejaba más dudas que respuestas. México entero empezó a construir su propia versión. Algunos decían que fue una historia de amor imposible, otros que fue un pacto de conveniencia, y unos cuantos, más atrevidos, hablaban de un hijo que habría nacido de ese vínculo. Nadie lo pudo comprobar, pero lo cierto es que, desde entonces, la carrera de Adela cambió para siempre. Desapareció de los reflectores justo cuando estaba en su mejor momento. ¿Fue casualidad? ¿O fue la consecuencia de haber estado demasiado cerca del poder? Lo cierto es que en los círculos de influencia hay cosas que no se dicen, pero se saben. Se entienden con una mirada. Y los que estuvieron cerca aseguran que el silencio de Adela no fue una decisión artística, sino una medida de protección. Y aunque pasaron los años, ese rumor sobrevivió. Se mantuvo vivo entre la nostalgia de quienes la vieron brillar en quinceañera y el recuerdo de una época donde el poder no se discutía, solo se obedecía. Cada intento por aclarar la historia terminaba en la nada. Ni ella lo negó, ni él lo confirmó. Y es justo en esa ambigüedad donde nace el mito, porque en México lo que no se dice pesa más que lo que se confiesa. El público, al no tener respuestas, llenó los vacíos con imaginación. Algunos decían haberla visto en Estados Unidos, otros aseguraban que vivía discretamente en Europa. Nadie lo sabía con certeza. Pero cada vez que reaparecía en pantalla, los comentarios se llenaban con la misma pregunta: ¿qué fue lo que realmente pasó entre ella y Salinas? Y así, sin una sola declaración, el rumor se volvió leyenda. Una historia que ningún noticiero se atrevió a cubrir, pero que todo el país conocía. A partir de entonces, todo cambió. El país seguía hablando del presidente que modernizó la economía, pero entre los pasillos del poder la conversación era otra. Se decía que detrás del político impecable había un hombre que no dejaba nada al azar, que controlaba no solo el rumbo del país, sino cada detalle de su entorno personal. Lo más inquietante era cómo, de pronto, cualquier rastro del rumor desaparecía de los medios. Revistas que antes publicaban columnas de espectáculos comenzaron a evitar el tema. Programas de televisión editaban entrevistas, y en la prensa escrita, los reporteros sabían que tocar ese nombre podía costarles su carrera. Fue la época en que se empezó a hablar de la llamada
cortina de hierro mediática. Una estrategia que, según quienes estuvieron ahí, sirvió para proteger la imagen presidencial y mantener bajo control cualquier historia que pudiera dañar su reputación. Televisa, por aquellos años, era mucho más que una televisora. Era un filtro. Lo que no pasaba por sus pantallas simplemente no existía para el gran público, y aún así, el rumor sobrevivió. No necesitaba titulares, corría de boca en boca, en las oficinas, en las reuniones familiares, en los cafés donde la gente se atrevía a decir lo que no podía escribir. Mientras tanto, Adela Noriega se desvanecía del mapa mediático. No hubo escándalos, no hubo entrevistas, no hubo despedida. Solo silencio. Un silencio tan prolongado que terminó volviéndose sospechoso. Los años siguientes no ayudaron a limpiar la imagen de Salinas. Al contrario, las decisiones políticas, las controversias económicas y las tragedias familiares lo convirtieron en un personaje rodeado por una sombra. Un hombre al que se le atribuían demasiadas cosas, algunas comprobables, otras imposibles de verificar. Pero en todas ellas, la constante era la misma: el poder absoluto. Dentro del círculo político, muchos lo describían como un hombre de dos rostros. En público, el reformador. En privado, el estratega. Y cada historia que salía a la luz reforzaba la idea de que nada ni nadie escapaba a su control. Una ex colaboradora cercana, que años después se animó a hablar, aunque sin dar su nombre, contó que el presidente era reservado hasta con sus emociones, que no confiaba en casi nadie y que incluso los asuntos personales se manejaban como si fueran de Estado. Nada se filtraba, nada se confirmaba. Era el poder envuelto en silencio, y es ahí donde el caso de Adela toma una nueva dimensión, porque no fue el único episodio que levantó sospechas sobre su vida privada. Durante años, hubo nombres que circularon en columnas y pasillos: actrices, socialites, incluso personal diplomático extranjero. Nadie tenía pruebas, pero todos tenían versiones. Algunos señalaban que esas relaciones servían para fortalecer alianzas o mantener influencias. Otros simplemente lo veían como parte de la personalidad de un hombre acostumbrado a que todo, incluso el afecto, se manejara como una transacción. Pero lo que más alimentaba la tensión era su capacidad para desaparecer cualquier historia incómoda. Periodistas veteranos contaban que hubo artículos que se imprimieron y fueron retirados antes de llegar al público, que hubo grabaciones que se perdieron misteriosamente. No se trataba solo de un rumor, sino de un patrón, un poder capaz de moldear la realidad a su conveniencia. Esa reputación fue creciendo con los años. Lo que empezó como una anécdota de pasillo terminó convirtiéndose en una imagen permanente, la del político que siempre tenía una carta guardada, un hombre que no se movía por impulsos, sino por cálculos. Y sin embargo, esa misma frialdad terminó volviéndose su mayor debilidad, porque el público, cansado de la opacidad, empezó a ver en él a alguien que escondía demasiado. Y cuando el pueblo sospecha que hay secretos, ya no escucha discursos, busca señales. Con el paso del tiempo, surgieron nuevos testimonios. Personas que trabajaron en campañas, asistentes, exfuncionarios. Algunos mencionaban una vida sentimental mucho más agitada de lo que se veía en público. Relaciones que empezaban discretamente, pero terminaban con cambios de puesto, viajes al extranjero o renuncias silenciosas. El rumor con Adela solo fue la punta del iceberg. En los 90, también se mencionaron otros nombres, figuras conocidas, pero protegidas por un mismo silencio. No había pruebas, pero sí patrones: la cercanía repentina, las desapariciones súbitas y los cambios de rumbo profesionales que nadie podía explicar. Y aunque muchos pensaron que con los años esos rumores desaparecerían, ocurrió lo contrario. Cada nueva generación los reinterpreta, los comenta, los discute, en foros, en redes, en reuniones familiares, porque en el fondo, más allá de la política,
Lo que México no ha olvidado es el misterio, el de un hombre que parecía tenerlo todo bajo control, excepto su propio pasado. Y fue entonces, cuando el poder de Carlos Salinas parecía inquebrantable, que comenzó a circular un rumor que ni todos los medios controlados por Televisa pudieron silenciar. Un susurro que nacía en los pasillos del poder y se filtraba hasta los hogares más humildes del país. ¿Tuvo Carlos Salinas de Gortari un hijo con Adela Noriega? La historia parecía sacada de una telenovela, pero con tintes de conspiración política. Adela, la actriz más deseada de México en los 90, la protagonista de Quinceañera y El privilegio de amar, desapareció repentinamente del ojo público en el momento más alto de su carrera. Nadie entendía por qué una estrella tan cotizada, tan joven y tan bella, simplemente se esfumaba. Los rumores apuntaban hacia Los Pinos. Se decía, en voz baja, entre periodistas que temían hablar demasiado, que Adela había sido protegida por el presidente, que un romance prohibido, cuidadosamente oculto, había terminado en un embarazo secreto. El poder del PRI era absoluto y las órdenes del presidente incuestionables. Si alguien podía borrar una historia del mapa, era él. Y así, la vida de Adela Noriega se convirtió en un misterio que nadie se atrevía a investigar abiertamente. Algunos afirmaban que fue enviada al extranjero, otros, que se refugió en una casa de descanso en el norte del país, bajo resguardo. Pero lo que más intrigaba era que nadie volvió a verla en eventos públicos por casi una década, y cada intento por preguntarle sobre el tema terminaba en silencio, evasivas, o entrevistas canceladas a último minuto. Incluso hubo quienes aseguraban haber visto a Adela embarazada, y más tarde, con un niño de ojos claros muy parecidos a los del entonces presidente. ¿Coincidencia? ¿Manipulación mediática? ¿O un secreto que México aún no ha digerido? Porque lo que más encendía la sospecha era el absoluto silencio del gobierno y de Televisa. En aquella época, la televisora no solo dictaba lo que el país veía, también lo que no debía ver. Y fue precisamente ese silencio lo que convirtió el rumor en leyenda. Años después, cuando se le preguntó directamente a Adela Noriega sobre el supuesto romance, su respuesta fue corta y temblorosa. No tengo nada que decir sobre ese tema. Pero para millones de mexicanos, esas palabras no fueron una negación, sino una confirmación disfrazada. Porque, si no hay nada que ocultar, ¿por qué desaparecer justo en el momento más brillante de tu carrera? Y es que en el México de Salinas, los secretos no se negaban, se enterraban. A partir de aquel momento, nada volvió a ser igual. Adela Noriega se desvaneció del mapa y su nombre empezó a flotar entre versiones imposibles de comprobar. Pero lo que mantenía el rumor con vida era el silencio. Ese silencio que pesaba más que cualquier negación. En los cafés de la colonia Roma, los periodistas hablaban en voz baja. Algunos decían que el hermano del presidente, Raúl Salinas, fue quien se encargó de ordenar la versión oficial. Adela estaba enferma, o de viaje, o simplemente cansada de la fama. Pero nadie creía esas explicaciones. Cada tanto, alguien aseguraba haberla visto en Texas, en Miami o en una casa de descanso en San Luis Potosí. Nunca había pruebas, solo fragmentos, como si alguien se hubiera encargado de borrar cualquier huella. Y sin embargo, cada intento por ocultar la historia solo la hacía crecer. El rumor se volvió un secreto a voces. En los hogares mexicanos se repetía la misma frase con ese tono entre burla y sospecha. Dicen que el hijo de Adela es igualito a los Salinas, y aunque nadie podía mostrar una foto, la imaginación colectiva hizo el resto. En una época sin redes sociales, bastaba con un comentario para encender un país entero. Lo curioso es que, justo después de la desaparición de Adela, la familia Salinas comenzó a enfrentar una cadena de escándalos que parecían no tener fin. Cuentas ocultas, conflictos internos y una creciente presión mediática que por primera vez los hacía tambalear.
Algunos reporteros que se atrevieron a tocar el tema del supuesto romance fueron apartados de sus programas sin explicación. Otros simplemente dejaron de aparecer. Era claro que había un límite invisible que nadie podía cruzar. Y mientras tanto, los rumores de un acuerdo silencioso entre Televisa y el gobierno se fortalecían. Adela había sido una de sus estrellas más rentables. Su imagen estaba ligada al melodrama, a la inocencia, a esa mujer perfecta que lloraba por amor en horario estelar. Pero cuando la política tocó su puerta, su carrera terminó sin aviso ni despedida. Fue un corte limpio, como si alguien hubiera apagado la luz y nadie se atreviera a volver a encenderla. Las revistas de la época empezaron a publicar notas confusas, llenas de contradicciones. Algunas decían que estaba grabando en Estados Unidos, otras que se había retirado para formar una familia. Pero ninguna podía mostrar una sola foto reciente. Y es que eso era lo más inquietante. No existía una imagen pública de Adela después de 1999. Ninguna entrevista, ningún evento, ninguna aparición casual. Solo un vacío absoluto. Ese vacío alimentó aún más la leyenda. Muchos mexicanos comenzaron a creer que el silencio no era casualidad, sino protección. Que detrás de la actriz se escondía una historia demasiado grande para ser contada. Incluso dentro de los estudios de Televisa, se hablaba en susurros de una orden directa. No se menciona a Adela. Una simple instrucción que bastó para convertirla en un mito. Y mientras los años pasaban, el país cambió. Los gobiernos también, pero el misterio seguía intacto. Porque cada vez que se mencionaba el nombre de Adela Noriega, inevitablemente salía otro: Carlos Salinas de Gortari. Era como si el destino los hubiera unido no en el amor, sino en el secreto. Un secreto que, hasta hoy, nadie ha podido desmentir con certeza. Y aunque muchos prefieren no hablar del tema, la duda sigue viva. Porque en México hay historias que no se dicen, solo se intuyen. En el año 2000, cuando México cambió de rumbo político, muchos pensaron que con la salida del PRI del poder, el país también dejaría atrás sus secretos. Pero algunos secretos estaban tan profundamente guardados que sobrevivieron a cualquier cambio de gobierno. Uno de ellos seguía teniendo el mismo nombre: Adela Noriega. Los años habían pasado, y los reporteros más viejos aún recordaban la incomodidad que generaba solo mencionarla. No era un tema de censura oficial, era algo más extraño, una especie de miedo colectivo. Nadie quería meterse con lo que muchos consideraban territorio intocable. Y justo ahí, en esa zona donde la verdad se esconde entre rumores, empezaron a surgir nuevas versiones. Algunas hablaban de un joven viviendo en el extranjero, supuestamente hijo de la actriz. No había fotos ni documentos, solo coincidencias. Pero lo inquietante era que varias provenían de personas que habían trabajado dentro de Televisa. Una ex asistente de producción, cuyo nombre nunca apareció en medios, aseguró en una entrevista informal que Adela había dejado todo para proteger a alguien. Esa frase se volvió gasolina para la leyenda, porque no decía quién, pero todos entendieron de quién hablaba. En esa época, Salinas mantenía una vida discreta, casi invisible, pero cada cierto tiempo reaparecía en reuniones privadas, en foros internacionales o en fotografías filtradas desde el extranjero, y en cada una se repetía el mismo comentario: parece que el hombre sigue moviendo los hilos. El público empezó a conectar los puntos. El silencio de Adela, la caída del PRI, la distancia de Salinas con México. Todo sonaba demasiado coordinado como para ser simple coincidencia. Hubo quienes afirmaron que el expresidente no solo habría tenido ese romance, sino otros dentro de los círculos artísticos y diplomáticos. Algunos mencionaban a una socialité extranjera, otros a una periodista mexicana con quien se le habría visto en eventos fuera del país. Pero ninguna versión logró confirmarse.
Todo quedaba entre rumores que desaparecían tan rápido como surgían, y eso, más que aclarar, aumentaba la sospecha, porque cuando todo parece cuidadosamente borrado, uno entiende que detrás hay algo que se quiso esconder con fuerza. En los foros de nostalgia, la gente mayor aún escribe con nostalgia y picardía. A Adela la callaron, pero su historia no. Otros simplemente comentan: si supieran lo que se decía en los pasillos del Canal 2. Los rumores sobre la supuesta familia secreta de Salinas tomaron nuevos aires cuando comenzaron a circular versiones de que en el extranjero existía un joven con rasgos similares al expresidente, vinculado a negocios en el norte de Texas, pero como siempre, sin pruebas. Y sin embargo, el rumor persistía, no por falta de evidencia, sino por exceso de silencio. Porque cuando nadie desmiente algo con firmeza, la gente asume que es porque hay algo que no se puede decir. Con el tiempo, Adela se volvió una figura casi mítica, una actriz desaparecida del ojo público, pero siempre presente en las conversaciones que giraban alrededor del poder. En cada reunión donde se mencionaba a Salinas, tarde o temprano alguien decía su nombre. Era inevitable. Y aunque las generaciones más jóvenes apenas la conocen, para quienes vivieron los 90 su rostro sigue siendo el de aquella mujer que lo tenía todo y desapareció de repente. Y eso, para muchos, es la prueba más fuerte de que algo grande se ocultó detrás. Porque en un país donde los escándalos duran semanas, el de Adela Noriega y Carlos Salinas lleva más de 3 décadas vivo. No hay otro rumor que haya resistido tanto tiempo sin morir ni confirmarse. Es como una herida que el tiempo no logra cerrar, porque cada intento de olvidarla la hace volver más fuerte. En el fondo, quizá nunca sabremos qué ocurrió realmente. Pero algo está claro. Lo que pasó entre ellos cambió para siempre la forma en que los mexicanos ven el poder, la televisión y los secretos que se esconden detrás de una sonrisa en pantalla. Y justo ahí, donde el silencio pesa más que la palabra, sigue el eco de aquella historia. Una historia que nadie se atreve a confirmar, pero que todos, en el fondo, creen haber escuchado alguna vez. El nombre de Salinas sigue apareciendo cada vez que México recuerda sus décadas más oscuras. Algunos lo ven como un estratega frío, otros como un símbolo del poder sin límites, pero todos coinciden en algo. Nadie logró moverse con tanto control, ni desaparecer con tanto silencio. Mientras los políticos de su generación se desgastaban frente a las cámaras, él parecía vivir en otro plano. No necesitaba hablar para seguir influyendo. Bastaba una foto suya en un evento internacional para que el país volviera a preguntarse: ¿realmente se fue del poder? Su vida personal siguió siendo un laberinto. Años después, en cenas discretas y reuniones privadas, se le vinculó con mujeres del ámbito cultural y diplomático. Personas cercanas hablaban de encuentros reservados, siempre lejos de México, en París, en Nueva York o en Ginebra. Nada confirmable, pero todo con el mismo patrón: discreción absoluta. Los rumores más persistentes hablaban de una relación con una empresaria mexicana con contactos en la política europea. Otros aseguraban que mantenía comunicación con una figura del medio artístico, aunque sin presencia pública desde hace años. Cada nueva versión era más misteriosa que la anterior, y ninguna podía ser verificada. Pero lo curioso es que ninguna fue desmentida. Con el tiempo, su imagen dejó de ser la de un expresidente y se convirtió en un mito. No por lo que dijo, sino por lo que nunca explicó. El país se acostumbró a su ausencia, pero también a su sombra. Una sombra que siempre regresaba cuando menos se esperaba. Y entre todos esos rumores, el de Adela Noriega siguió intacto. No importó que pasaran los años, que se mudara de país, que la televisión cambiara de rostro. Cada vez que se mencionaba su nombre, la conversación terminaba igual. Dicen que ella vivió algo que no podía contarse. Quienes conocieron a Adela aseguran que, a pesar de su juventud, era consciente del entorno que la rodeaba. No era ingenua.
Sabía que, al acercarse al poder, entraba en un terreno donde la verdad y la mentira se mezclan de tal forma que uno ya no sabe cuál es cuál. Algunos de sus compañeros de telenovela contaron que durante los rodajes más exitosos de su carrera, Adela se mostraba tranquila, pero en ocasiones recibía llamadas que cambiaban su semblante. No decía con quién hablaba. Solo se retiraba unos minutos y regresaba con una serenidad extraña, como quien aprende a vivir con secretos que no puede compartir.